Bueno, como decía antes, ¿sí? El inventario forestal trata de describir la cantidad y calidad de los árboles de un bosque y muchas de las características de las zonas de terreno donde crecen tales árboles, ya sea de forma directa o indirecta, porque indirectamente, de acuerdo a los crecimientos que nosotros lo vamos a poder estimar por las mediciones en altura y diámetro, me van a poder predecir lo que ya se dijo antes en otra slide, el tipo de terreno en el cual, el tipo de sitio más bien. Entonces, ¿para qué me sirve el inventario forestal? Me sirve para describir la situación del bosque, de la selva o de la plantación, vaya a ser donde les toque trabajar, investigar la estructura de la masa, la distribución del número de árboles por diámetro y de altura, calcular sus existencias, estimar los crecimientos. Y también me va a brindar información que no es menor, no solo tenemos mediciones de DAP y de altura, así como cálculos de volumen, sino que me va a brindar información, porque también lo voy a anotar a campo, estado sanitario de los árboles en su conjunto. Un árbol que le pase algo no quiere decir que me esté afectando la masa forestal. Hay que ser criteriosos a la hora de realizar las anotaciones, ¿no? Cuando ven que hay un estado sanitario que realmente se repite, ¿no? Que es un árbol en toda la masa forestal, ¿sí? Se va a cuantificar, ¿no? A ojo de buen cubero vamos a ir viendo de que, bueno, a ver, con lo que me estoy enfrentando algo está pasando, ¿verdad? Seguramente el bosque tenga, ¿sí? Puede ser un hongo, puede ser una plaga primaria, una plaga secundaria. Todo eso se va a registrar. Obviamente que uno tiene que ir con una información previa, ¿no? Saber con la especie que está trabajando cuáles son las plagas, ¿sí? que más en el momento que se está realizando el inventario, por características del año, por características de años, ¿sí? Por historias previas de esos campos, las plagas con las cuales nos podemos llegar a encontrar para poder tener los ojos bien abiertos a la hora de anotar la información. La biodiversidad que se encuentre, la situación respecto a la erosión, perfectamente nosotros con Ludmila nos hemos encontrado muchas veces en lugares donde están erosionados, lugares donde decían que habían plantado Eucalyptus globulus y en realidad te ponías a mirar y eran maideni. Entonces, tal vez la empresa tiene una información que a campo la responsabilidad de uno es llevar toda esa documentación, ¿sí? De todo lo que se está encontrando. Por supuesto que siempre fotografiado, ¿no? Siempre hay que tener un respaldo de lo que uno dice. Y el estado silvícola en general de la plantación. ¿Cuáles son las unidades medidas con las cuales vamos a estar trabajando? Vamos a estar trabajando, acá está medio borroso porque está la imagen mía, son longitudes, unidades de longitudes, dice arriba. Vamos a estar trabajando en centímetros, metros, en el sistema inglés en pulgadas y en pies, en lo que es áreas, metros cuadrados, hectáreas, pulgadas cuadradas, pies cuadrados, acre, volumen, metros cúbicos, pies cúbicos, pulgadas madereras y pies madereros, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas lineales más comunes que trabajamos? Altura, ¿sí? El diámetro del árbol. Ejemplos de medida de longitud, alturas de árboles, longitudes de los fustes y trozas, diámetros, secciones del árbol. Digo longitudes de fustes, que parece que es igual a alturas de árboles, porque cuando lo tenemos apiado, hacemos la longitud del fuste, ¿verdad? Diámetros, secciones de árbol, diámetros de la copa de los árboles,
de acuerdo al estudio que se esté haciendo, se pueden hacer mediciones de diámetros de la copa. Eso se hace para casos de investigación puntuales, tal vez y seguramente para los casos de monte nativo, de alguna especie en particular. Perímetros o circunferencia de secciones de los árboles, espesor de corteza, radios y perímetro de parcela. Después vamos a hacer medidas de superficie que proyectan las copas de los árboles sobre el suelo, área basal. Medidas de volumen del árbol individual, volumen de la masa forestal, cuantificación también de la madera apilada. Unidades de medidas. Bueno, como les decía, vamos a trabajar esto nada más que para que ya lo vayan teniendo presente. Lo van a trabajar con nosotros y seguramente, por ejemplo, lo que es la conversión de la equivalencia en el sistema inglés, lo van a trabajar cuando hagan a cerrado, también es necesario. Es decir, una pulgada, ¿cuánto es? ¿Sí? 2,54 centímetros, un pie son 30,48 centímetros o 12 pulgadas. Eso es para que lo tengan presente, porque es importante. Bueno, estas son más conversiones, ¿sí? Unidades de equivalencia. A ver si podemos correr la imagen para que lo vean. Ahí tienen los cuál es la convergencia entre metros, ¿sí? Cuadrados, metros cúbicos, perdón, y lo que sería la equivalencia en el sistema inglés, 424 pies madereros, ¿sí? Un metro cúbico, 424 pies madereros. ¿Cómo calculo el pie maderero o el pie tablar? El espesor va a ser de 1 pulgada. Esto es así como se calcula: espesor de 1 pulgada, ancho un pie y largo un pie, para que me dé 424 pies. Unidades de medida, ¿sí? Y acá tienen un pequeño ejercicio para que ustedes lo hagan, donde se me apagan todas las luces. Se tiene una troza de Eucalyptus grande Hill ex Maiden, ¿sí? De 21 pulgadas de diámetro y 8,5 pies de largo. ¿Cuáles serán sus dimensiones en metros? Es muy fácil, es para que hagan las conversiones. Ahí lo hacen y nos mandan la resolución. Después, ¿qué vamos a tener dentro de las mediciones? Los errores de medición. Y dentro de los errores de medición vamos a tener errores groseros, por ejemplo, que consisten en equivocaciones en las lecturas, por eso son groseros. No sé, vamos a poner algo bien grosero. Tengo un árbol que evidentemente no tiene más de 10 metros, o sea, un árbol chico, y le estoy poniendo y tiene como 20. A grosso modo también, ¿no? Esos son equivocaciones groseras. Y se registra ese dato mal. ¿Qué hace? Que esos 10 metros o 5 metros, ¿sí? Si tiene 10 me da y pongo 20, 10 metros de altura de diferencia, un montón de madera, un montón de metros cúbicos de madera. En general se originan en la fatiga del operador, en el error al transcribir los valores medidos a la planilla. Es decir, uno cuando va a campo a trabajar, a realizar inventarios, para que le rinda el día por un tema económico también, porque te pagan, si sos tú el que ofreces el servicio, tenés un costo por día. Entonces, para poder cubrir ese costo, te levantás a las 5 de la mañana, salís cuando aclarea un poco, ¿no? Ya te vas al campo, y volvés cuando ya está anocheciendo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, caminaste todo el día, a full, ¿no? Porque no es que caminaste con un descanso, te sentaste después de almorzar un sándwich o una milanesa al pan, te sentaste a tomar una siesta. No, trabajaste todo el día. Si es verano, estás al rayo del sol con un equipo que te da un calor tremendo, ¿no? El zapato de seguridad, las polainas, el chaleco, el casco, más la mochila que llevas,
que seguramente llevas algunos instrumentos o llevas agua. Nosotros con Ludmila cuando hace calor llevábamos papitas saladas y agua, por el tema de que a uno le baja la presión también. Y llevas papel higiénico, llevas un montón de cosas. Si es invierno, y el invierno también cansa caminar en invierno, estás, ¿no? De rato sentís mucho frío, es cansador. Entonces, eso es un día. Seguramente trabajes una semana entera. Esa semana, ¿sí? Al final de esa semana, en el día 5 seguramente, ya estés fatigado, ¿no? Ya estés con cansancio. Y es ahí cuando se producen estos errores groseros. A uno le parece anotar una cosa y no es, se anota otra cosa. Ahí está después el supervisor lúcido, que cuando transcribe o cuando ve valores medios raros, deja que decir, che, a ver, en este rodal, ¿no? Te llame y te diga, che, a ver, en este rodal, tenían todos 20 metros, porque por la edad no me da, no me cierra, y los otros tenían 10 metros. ¿Te parece que había un árbol que se despegaba tanto? ¿Me entienden a los que les digo? Esos son los errores y tal vez, seguramente, si hay un supervisor que está siempre atento, se va a dar cuenta. Después están los errores accidentales, que son errores de carácter aleatorio. Se puede presentar por formas irregulares de los árboles o de su posición, las cuales dificultan su medición, aunque se opere de manera correcta, como dice ahí, por ejemplo. Hay un árbol inclinado. El árbol inclinado tiene una posición para medirse, ¿sí? Si yo lo mido de frente y está inclinado hacia el lado de allá, digamos, no hacia mí, me va a dar un árbol chico, ¿sí? Si lo mido del otro lado, ¿sí? También va a tener otra medición errónea. Entonces, este es el caso particular en cual al árbol lo tengo que medir en forma perpendicular para poder hacer una estimación de la altura lo más correcta posible. También van a haber otros casos, que el árbol esté inclinado y el terreno sea inclinado también. Entonces, son situaciones a prestar atención, ¿sí? Que es lo que tengo que hacer correctamente. Después vienen los errores sistemáticos, que son ocasionados por defecto del instrumento o por determinada tendencia del operador, siempre en el mismo sentido, por falta o por exceso. Conociendo el sesgo del operador o el defecto del instrumento, son fáciles de corregir. Y esto no es nada alocado, es bastante común. Ludmila y yo, por suerte no nos pasó a nosotras dos, pero sí conozco un compañero con el cual medía, y Ludmila tiene otro caso también que le pasó lo mismo. Un relascopio de Vitolech, a mí me da, vamos a suponer, 15 metros, le daba siempre 15 metros y medio. Siempre era medio para arriba, pero siempre. O sea, no estábamos bien posicionados, pero nos daba distinto. ¿Qué hace esto? Que cuando sabemos que la persona que comete este error, que siempre es el mismo, es una persona que mide excelente, pero siempre mide medio para arriba o medio para abajo, por ejemplo, ¿no? Si fuera por exceso o por falta, se puede corregir, ¿no? El operador X tiene estas planillas, siempre lo hace por debajo, se corrige, ¿sí? Se corrige el sesgo con el error que se está realizando. Después tenemos errores de apreciación, que está caracterizado por la sensibilidad de la escala del aparato, del instrumento con el cual estemos midiendo. No es la misma división del instrumento, sino la mínima división que es discernible por el observador. Entonces se llama así a la mitad de la apreciación misma, por ejemplo. Supongamos, como dice ahí, estoy midiendo con una cinta métrica
cuya máxima apreciación es el centímetro. No tengo más. Y por tanto el error de apreciación será de 0,5 centímetros. Es de apreciación, lo que aprecio, lo que estoy apreciando, ¿sí? Que si solo tengo 1 centímetro y no tengo los milímetros, va a ser 6,5, 7. No puedo poner 6,70. ¿Se entiende? Si en nuestra medición nos da un valor que se encuentra en la mitad de una unidad medida, es cuando cometemos el máximo error. Por ejemplo, 12,5. En este caso, según nuestra apreciación, el valor sería 12 o 13 y el máximo error será el 0,5. Bueno, ese es el ejemplo de la apreciación. Si tenemos una medición que es 6, ¿no? Pero corrida de la mitad, le vamos a poner 7. Después tenemos errores de muestreo, que es la diferencia entre el estimador muestreal y el parámetro poblacional. Y esto es un concepto estadístico, está dado por trabajar con una muestra y no con la población, ¿sí? Por lo tanto se trata de un problema estadístico que puede estimarse. Cuando aumenta el número de unidades de muestreo, aumenta el tamaño de la muestra. El error de muestreo promedio se hace más pequeño y la confiabilidad de los estimadores poblacionales aumenta. Es decir, si yo tengo varios grupos de dendrometría, ¿sí? Tengo varios grupos de dendrometría con un montón de estudiantes. Vamos a poner que cada grupo, tengo 6 grupos de dendrometría y tienen 10 alumnos cada uno. Yo en realidad quiero saber cuánto es la edad promedio de los estudiantes de dendrometría en general, no de los subgrupos, sino del grupo de la población en general de dendrometría. Si yo tomo un tamaño de muestra que es igual a un grupo, ¿sí? O sea, de 10 personas, y digo, bueno, la edad promedio es 18, y 18 va a ser la estimación de la población, estoy cometiendo un error muy grande. En cambio, si para poder estimar toda la población yo tomo más muestras, voy a los subgrupos y tomo, por ejemplo, 5 subgrupos de los 10, voy a ir achicando el error muestral. Me voy a ir aproximando a la edad promedio. Seguramente que si tomo, cuanto más tome, más me voy a acercar realmente a la media poblacional con un menor error. Entonces, mu, que es la media poblacional, ¿sí? Va a tener un más o menos error, ¿sí? Que va a depender de el tamaño de la muestra con la que igual yo estoy estimando esa población. Recuerden que en los casos de mediciones, ¿sí? Que realizamos mediciones, nosotros realizamos mediciones de un árbol, realizamos, o sea, por muestreo, mediciones de un árbol en altura, en diámetro, ¿sí? Y estimamos el volumen. ¿Qué vamos a hacer? De la clase diamétrica más representativa se van a tirar un árbol para estimar, uno o dos árboles, para poder estimar, realizar el cálculo del volumen de todo el árbol y estimar todos los árboles de esa clase diamétrica, por ejemplo, ¿no? Con 2 árboles que corté. Entonces, eso lo hacemos en determinados grupos de árboles. Nosotros ahí estamos estimando y a su vez vamos estimando, ¿sí? Todas esas mediciones que vamos haciendo puntualmente, ¿sí? Las vamos a estimar para que nos dé una idea de cómo viene la mano con el tema de la población general. Tengo un predio de 500 hectáreas y hago 2 parcelas, ¿sí? De 1000 metros cuadrados cada una. ¿Les parece que es suficiente para poder realizar una estimación de cómo es
el volumen, cuánto volumen tengo, o sí, del volumen de la población en general. ¿Les parece que me puedo acercar con una buena estimación? Voy a acercarme, no sé, voy a tener un gran error, porque no sé de dónde muestré. A lo mejor muestré 2 zonas malas o 2 zonas muy buenas, y eran las únicas buenas de las 500 hectáreas. Y yo tengo de un montón de hectáreas más que son malas y no las muestré. Entonces, para poder tener un tamaño de muestra adecuado, ¿sí? Hay programas, lo que hacen, hay programas que ya definen los puntos de muestreo de acuerdo a la superficie con la cual estamos trabajando y de acuerdo a la especie con la cual estamos trabajando. Se calcula especie, la edad de crecimiento, todo, y se estima la cantidad de unidades de muestreo para poder aproximarme a esa media poblacional, para poder tener una buena estimación con un error pequeño. Espero que se haya entendido lo que dije. Entonces, ¿qué conceptos estadísticos tenemos? Estimador. El estimador de un parámetro poblacional es una función de los datos muestrales, también llamado estadístico. Depende de los valores obtenidos en una muestra para realizar estimaciones. Los errores de los muestreos: tenemos intervalos de confianza, que es un rango de valores calculado en una muestra, en la cual se encuentra el verdadero valor del parámetro con una probabilidad determinada, ¿sí? En relación a lo que estábamos diciendo recién. La probabilidad de que el verdadero valor del parámetro se encuentre en el intervalo construido se denomina nivel de confianza y se simboliza con 1 menos alfa. La probabilidad de equivocarnos se llama nivel de significancia y se simboliza con alfa. Generalmente se construyen intervalos de confianza de 1 menos alfa igual a 95%, ¿sí? Lo que significa un alfa de 5%. Eso quiere decir, ¿sí? Después, más adelante, vamos a ver cómo podemos construir con un error con un determinado tipo de error, del 5%, tamaño de error, la cantidad de unidades muestrales, ¿sí? Para poder estimar la población. Bueno, errores de muestreo: la medida aritmética es un promedio estándar que a menudo se denomina media. Y bueno, los dejamos con este maravilloso paisaje, ¿sí? Que fue capturado en una de nuestras salidas. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y estamos a las órdenes.